La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los periódicos. 8 de la mañana, estamos aquí muy contentos Ismael y yo, porque, por favor, los periódicos. Ahí están. Nunca los he recibido con tanto gusto. A ver. Después de, 6 días, acá tenemos en portada de La República: fiscal investigará a Castañeda por caso OAS y pedirá los WhatsApp de Giselle Segarra con Piñeiro. Mientras, comisiones de transportes y de justicia acuerdan citarlo. La República. Y luego tenemos en Perú 21, no puedo creerlo. Ministerio Público pone en la mira a Castañeda. El Comercio, en portada. También en portada. La Fiscalía evalúa si abre proceso contra el alcalde Luis Castañeda. Labor, magistrada anticorrupción analizará si existen indicios de irregularidades en el proyecto Línea Amarilla y el bypass de 28 de julio. ¿Qué te parece? Esta radio humilde que Dios nos ha dado, que es chiquita, pobre, ¿no? No tiene plata, no tiene auspicios, pero los tiene ustedes. Hizo un milagro. Este milagro es Santa Rosita. El día jueves, reitero la historia, IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, Romina Mela, sacan esta investigación tan importante de una negociación incompatible en realidad entre Luis Castañeda y Leo Piñeiro, a través de la abogada Giselle Segarra, mientras él no era alcalde de Lima, y esta negociación para evitar a toda costa tener vía Parque de Rímac y luego construir un bypass que, como sabemos, tiene bastantes cuestionamientos técnicos y políticos. Muy bien, esta información se difunde el jueves en la tarde. Yo la leí, yo pensé que el miércoles en la tarde, y yo pensé que esto reventaba el jueves. Y que el domingo iba a ser noticia. Obviamente, más que tiempo más de más para la preparación de un reportaje, ¿no? Y hablamos con Gustavo Gorriti el jueves, y mi pregunta fue, Gustavo, ¿por qué esto no está en ningún medio? O sea, uno se asusta porque realmente cuando uno hace una investigación así, comienza a pensar, de repente me he equivocado tanto que por eso nadie me lo reproduce, ¿no? Y ahí me di cuenta el jueves que esto era simple y llanamente un acto coludido, si quieren, de alguna manera, orquestado de alguna manera, para que no se hable de un tema vital. Y a partir de ese momento ustedes me habrán visto, y además han viralizado parte de este programa, ya en La Mula y en otros portales, donde yo explico de la forma más simple posible por qué esto es importante. Esto ha sido el día jueves, esto ha sido el día viernes. Lo del domingo ha sido un escándalo para mí, que ningún programa noticioso nacional saque una línea de esta materia y saquen realmente, discúlpenme, tonterías por lo que me han contado. Y ya ayer martes, ¿no es cierto?, el asunto para Castañeda era incontrolable, porque no hemos parado. Yo no he parado en el blog, no he parado en el Twitter, tengo 2 millones de seguidores, lo siento, no me los pueden quitar, ¿no es cierto? Tengo, gracias al señor Castañeda, 500,000 de personas en Facebook que no han parado de leer esta información, y tengo a Radio Santa Rosa. Entonces, y la columna de La República. Sería una periodista, como dicen, exiliada, se me niegan las puertas de la televisión. Yo feliz. Si puedo hacer lo que he hecho en 6 días, lo volvería a hacer exactamente igual. Hoy tenemos a Castañeda Locio respondiendo vía Facebook en la típica respuesta del culpable. Discúlpenme, la victimización total. No responde nada de los hechos imputados. No habla de Giselle Segarra, no habla de la pertinencia de la obra, no habla de por qué firmó en primer lugar con OAS sin comunicarle a nadie, ¿no es cierto?, en el año 2010. De eso no habla. Él lo que tiene delante es una acusación grave. ¿Y qué dice? Me quieren bajar al llano de la calumnia y la injuria. Entonces, pero por lo menos contestó, lo cual es notable. Lo segundo, ¿no es cierto?, además de esta victimización, es lanzar a los abogados y a Patricia Juárez a decir, esta es una conversación entre privados, lo cual es falso.
porque el tema de conversación es recursos públicos, como se ha explicado y lo ha explicado Maritere Bustamante ayer, también en una conversación muy reproducida aquí, es que se trata de dinero del Estado, de una obra pública gigantesca, y ni siquiera del Estado, del peaje, de lo que usted pone todos los días. OAS se lleva 2/3 del peaje de Lima por los próximos 40 años. ¿Con qué derecho va a decidir el señor Castañeda por lo bajo si se hace un parque o no se hace un parque, cuando ni siquiera era alcalde? O sea, yo le decía a algunos colegas, ¿qué parte no entienden? Se tiraron un contrato, se lo tiraron abajo, un contrato que era bueno para la ciudad, para hacer una obra pública que no tiene ninguna pertinencia y que vale mucho menos que el parque y nadie sabe dónde está el vuelto. ¿Dónde está el vuelto? Eran 75 millones del fideicomiso, de dólares. Y reitero lo que dije, lo de Moreno, que ha tenido N portadas, ¿no es cierto? Es moco de pavo. O sea, Moreno no ha visto $1.000.000 pues junto en su vida. ¿Ya? Eso, de verdad, eso no vale ni el tomógrafo. O sea, estamos hablando aquí de un negocio gigantesco, donde una empresa probadamente corrupta, que tiene a su presidente preso, ¿no es cierto?, hace negocios a través de una empleada, ex empleada de la municipalidad, y hace reuniones, ella sugiere, ella es maestra, ella decide si se firma o no se firma. Y le da la idea al monorriel, por si acaso, por si acaso, para que tenga ideas de campaña. Entonces, estamos hablando de hechos muy graves. Y más graves aún, porque ayer, y eso hay que explicarlo con paciencia también, ayer por fin se ha llegado a un acuerdo entre la Fiscalía brasileña, por ponerlo de forma muy simple, es una fiscalía especial, ¿no es cierto?, y Marcelo Odebrecht en representación de todo el grupo Odebrecht. Van a testificar 68 funcionarios de Odebrecht, 50 de los cuales están presos, a cambio de una delación premiada, que es, como dice Gustavo Ritti, una colaboración eficaz pero con esteroides. Te bajan la pena radicalmente, pero cuentas todo. Y si mientes en algo, te vas preso. Y los 68 funcionarios principales de Odebrecht van a contarlo todo, hasta el último coimeadito que han tenido en sus vidas. Tienen que contarlo todo, y además lo van a cotejar con lo que han dicho los otros. ¿Se dan cuenta? Y en Brasil, que quede claro, los delitos cometidos en el extranjero por un brasilero se juzgan en el Brasil. Por lo tanto, tienen la obligación de confesar todo lo que han coimeado fuera de Brasil, lo que incluye Panamá, Ecuador, Perú, México y todos los lugares donde han tenido obra pública. Acá no solamente se calcula que van a caer 130 diputados, no sé qué número bárbaro de senadores, el propio presidente Tanner, Lula, sino también presidentes latinoamericanos. No ha sido mencionado en la nota de Infobae ayer, que recoge la información de O Globo, pero sí es evidente que si tienen que contar toda la verdad, incluso van a entrar a un sistema de cuentas de información encriptada a la cual la policía no había podido entrar. Habían entrado, digamos, a una primera capa de información. La segunda capa, donde están las operaciones mayores, que se llaman las exploraciones estructuradas, no habían podido entrar. Van a poder entrar ahí. Ahora, Gustavo Ritti explicaba también en un artículo interesante de Dile a Reporteros, que recoge toda esta información ayer, que esto plantea problemas logísticos gigantescos, porque es la delación colectiva más grande de la historia de Latinoamérica. Entonces hay 10 fiscales muy entrenados trabajando para recoger los testimonios de 68 personas, que ustedes imaginarán no es un testimonio, hay que interrogarlo varias veces. Y luego este coro va a cantar de manera conjunta, si quieren, un canto, ¿no es cierto?, homogéneo y coherente, donde te van a decir de dónde salía la plata, a dónde entraba la plata, a dónde terminaba la plata. ¿Qué obras importantes hay en el Perú de Odebrecht? Irsa Sur, Toledo, que se hizo a las patadas para que Odebrecht entrara, con otras constructoras también, pero cuando Odebrecht no debió haber entrado. Durante el tiempo de Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía, ojo, ahí hay complicaciones serias también. 2, Alan García, proyecto Olmos, gigantesco. Ustedes se acuerdan de García disfrazado de Odebrecht. Odebrecht hizo el Gran Teatro Nacional,
Lo hizo de regalo, hizo el Cristo, por favor. El día que descubran que Alan García recibió plata de Odebrecht, ese Cristo se lo bajan, ¿ya? Porque Dios no merece eso, ¿no es cierto? Dios no merece un monumento a la corrupción. Pero primero que canten y que nos cuenten cómo lo hicieron. Y luego tenemos con Humala el el gasoducto sur. Y en Lima, Odebrecht tiene Rutas de Lima con Susana Villarán. Entonces, estamos hablando de cosas muy grandes. La gente no se imagina la magnitud si uno suma la cantidad de dinero en obra pública que ha tenido Odebrecht en el Perú. Estamos hablando de miles de millones de dólares, no de millones de dólares, miles de millones de dólares. ¿Ok? Y por supuesto ha hecho consorcios en el Perú. Eso no significa que los que construyeron en el Perú sean todos culpables, por cierto, pero los que agenciaban las coimas eran ellos. Y no tenían, según la información que he recogido, color político, ningún problema, con todos entraban. No se hacían problema con la ideología, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, a todos los coimeaban. Ningún problema con tal de conseguir la obra pública, era un modus operandi. Va a confesar el padre de Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht, también va a confesar, porque él puede contar la historia anterior, es decir, cómo un esquema de corrupción se genera a través de décadas de corrupción en el Brasil y luego se exporta. No vamos a tener acá paz, les aseguro, durante meses, una vez que la delación premiada de Odebrecht termine. Así que a los corruptos peruanos vayan pensando si les conviene más irse de una vez al Poder Judicial, contarlo todo, devolver la plata y pedir una colaboración eficaz ya, para cantar y echar a todos los demás. Piénsenlo bien, porque lo que se les viene es la noche completa. Piénsenlo bien. Y ahora sí, la prensa no va a poder callar. Es demasiado grande. Y es demasiado grande, ¿por qué? Porque el público pide a gritos que se le informe de esto. No es que yo tenga grandes poderes, ¿no es cierto? Porque Santa Rosa me ampara. Ayer me decía, no, pues tú tienes ayuda extra. De repente tengo una ayudita extra, es verdad. Nunca está de más. Lo que sucede es que el público reclama conocer esto. El público tiene derecho a saber esto. Es su plata. Por eso cubrimos periodismo político. Y si no le gusta al señor Castañeda, quiere decir que nuestro trabajo lo estamos haciendo muy bien. Han hecho cosas asquerosas en Twitter. Han hecho una cuenta de Twitter simulando la de Habla Castañeda y dice Habla Vaga. ¿Ya? Llena de insultos a Susana Villarán con videos producidos, con producción de videos, todo eso pagado con la plata de la Municipalidad de Lima. Yo ya le he dicho al fiscal desde el Twitter, señor fiscal, incluya esta cuenta en el expediente. Porque esto es pagado con plata, con dinero de la municipalidad. Y hagan una investigación de todos los que están siendo pagados con dinero, mi dinero, para insultarme. Porque que lo hagan gratis, bueno, pues que insulten. Pero que con el dinero de la municipalidad me insulten, no te pases, pues, ¿no? Y es demasiado. Eso se llama malversación de fondos. Nadie le paga a la municipalidad impuestos para que insulte a periodistas. Porque acá es bien fácil, ¿no? O te insulto y te demuelo y te denigro, o te doy plata para publicidad. Bueno, en Radio La Santa Rosa no necesitamos plata para publicidad porque somos pobres, re pobres. Y los insultos no me dan miedo. Entonces, pues búsquense otra estrategia, porque esta no les va a resultar. Y a la señora fiscal, lo que necesite, aquí estamos. Tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a la pausa. Estábamos preocupados hace unos días con Abel Ángeles, director y productor de este programa, por darle un ribete nacional a este asunto que aparentemente involucraba solo a Lima. Bueno, no solo es nacional, ahora vemos con sorpresa que esto es latinoamericano. Todo el Perú, como les digo, acabo de estar hablando 20 minutos con Ayacucho, ya, porque han vivido el mismo problema con Oscorima, conocen el modus operandi y la técnica además de callar a los periodistas, coimear a los periodistas o amedrentar a los periodistas. Pues no les va a resultar. ¿Y saben qué es lo más grave? Que todas las técnicas que usan los mafiosos las han usado en estos 6 días. Con lo cual, el EQQD, lo que queríamos demostrar, está probado. O sea, uno que manda al abogado por delante, uno que sale a victimizarse, otro que insulta a los periodistas, otro, prensa muda, distribución de plata entre prensa. Por Dios. Ya, por Dios, qué impotencia.
Ya está la fiscalía actuando. Esperemos que no se eche para atrás. Destaco esta parte del mensaje que ayer Luis Castañeda Alozzi ha puesto en Facebook. Nosotros seguiremos trabajando con el mismo ahínco de siempre y sin quejarnos de la escasez de recursos. Y no sé si es una promesa o una amenaza, ¿no? Eso es lo que me aterra, porque quiere Sí. 1.000 millones de soles para hacer obras para los panamericanos. Mira, que las haga otra entidad. Claro. Que las haga otra entidad. Ahora, después de este bloque vienen dos temas importantes. Muy importante. Muy Que ha importantes. llamado mucho la atención. Mucho nos han llamado por el tema de las cenizas de las personas difuntas. Y como esta es una radio pastoral y a mí me gusta hacer catequesis, vamos a hablar de esto con un especialista. Y también vamos a hablar de Venezuela, porque las cosas en Venezuela cada vez están más cerca. Yo siempre he tenido esa esperanza, creo que hace 10 años que tengo esa esperanza, más cerca al fin. Ya el Congreso venezolano aprobó iniciar un juicio político contra Maduro, un procedimiento constitucional, ¿no es cierto? Y vamos a estar con Paulina Fachín, que es abogada, activista y es integrante del Comando Simón Bolívar en el Perú, que ha representado a Enrique Capriles durante mucho tiempo, y vamos a ver cuál es el estado de la cuestión y qué perspectivas ve ella para una marcha muy grande que ha sido convocada para hoy en Venezuela. Así que tenemos mucho en el programa, no se muevan, victoria, 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 como decía anoche yo, victoria, victoria, la Fiscalía se va a ocupar del asunto, y el asunto está en primera plana, señor Castañeda. No me ganó. Vamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medio de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos en vivo al aire a esta hora con A Pensar Más. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Te traje lo que te prometí. Tenemos la información oficial, gracias a ROM Reports, sobre este tema que ha causado muchos comentarios, ¿no? Así es. Nosotros tenemos, pues, pobreza, pero tenemos buenos contactos, ¿no? Entonces, el Vaticano nos da información todos los días. Noticias Vaticano es parte de la programación de esta radio, y quiero que ustedes escuchen exactamente, porque hay que siempre ceñirse a la versión oficial. Correcto. ¿No? ¿Qué es lo que se ha dispuesto en materia de sepultura? ¿Ok? Vamos a pensar en el concepto más amplio. Escuchemos, por favor, a nuestro corresponsal en Roma. ¿Lo tenemos ya? Es un informe, adelante. propiedad El informe. exclusiva de su familia, sino de toda la Iglesia. El Vaticano ha recordado que en los casos de incineración, lo mejor es depositar las cenizas en un cementerio y no en la casa de un particular. El cuerpo de una persona fallecida no es propiedad privada de los parientes. Un muerto es hijo de Dios, forma parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Por esto no tenemos ritos privados para despedir a los fallecidos, sino una celebración pública. Ante el aumento del fenómeno de las cremaciones, el Vaticano ha decidido publicar el documento A Resurgendum in Christu. En él se recuerda que la Iglesia no es contraria a la incineración, pero que prefiere la sepultura. Se explica que hay prácticas como esparcir las cenizas en el mar que no van en línea con la fe de la Iglesia, entre otras cosas porque dejan al margen a toda la comunidad cristiana. Debemos superar un pensamiento demasiado individualista, que se cierra en torno a la familia de cada uno. Nuestras familias son parte de una gran familia de Dios. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo y por eso la sepultura es la forma normal para los cristianos, para los católicos. En el documento también se recomienda la práctica de la sepultura para evitar malentendidos, funerales panteístas, naturalistas o nihilistas que no se corresponden con la tradición católica. Eran las palabras del cardenal Gerald Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y quién mejor que él para dar una explicación sobre este tema, ¿no? Así es. Desde la fuente oficial. Desde la fuente oficial, que gracias a Radio Santa Rosa y a toda la red Sodomco podemos poner de primera mano. Vamos a conversar también con el señor Miguel Ángel Flores Montúfar, diácono, para hablar justamente de la cremación y sepultura de los difuntos. Un asunto que evidentemente a todos nos preocupa por dos razones básicas. La primera es, todos nos vamos a morir, no les estoy dando una primicia, eso ya lo saben, y todos vamos a recibir algún tipo de sepultura. Y a su vez todos tenemos que dar sepultura a las personas que queremos. Y hay que tomar algunas decisiones. Hay personas que quieren
anticiparse a lo que va a suceder el día de su muerte y toman disposiciones que su familia honra. A veces son disposiciones muy complejas, como ustedes comprenderán, y la familia se encuentra en dificultades para honrarlas, ¿no es cierto? Y en ese contexto yo creo que el mensaje de la iglesia es interesante. Vamos a conversar justamente de esto. Primera premisa, por favor. He escuchado en una radio en la mañana algo que es mentira. Sí se puede incinerar. Para los católicos, ojo, la información que vamos a dar a partir de este momento es católica. Si usted no es católico, todo lo que digamos es irrelevante, ¿ok? Puede hacer usted lo que le dé la gana. Pero si usted quiere una sepultura católica, sí puede incinerar. Incluso leyendo la información oficial ayer, se recoge lo que comentábamos, las iglesias orientales, ¿no es cierto?, tienen la costumbre de incinerar porque justamente en Japón, por ejemplo, por ley está prohibido enterrar porque no hay espacio. Entonces los cementerios son pequeños jardines llenos de urnitas muy chiquititas en forma, digamos, imagínense ustedes un ladrillo invertido con una inscripción y ahí están las cenizas. Lo que quiere el Papa, y en realidad el prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, es que la sepultura de esas cenizas tenga un ritual sagrado, ¿ok? Es decir, que se les lleve a un camposanto, lo que se conoce como un cementerio, como un camposanto. ¿Para qué? Eso es lo importante. Para que ahí haya memoria, haya oración, haya recuerdo. Si las cenizas se esparcen por el viento o por la tierra, la iglesia teme que comience a darse un culto panteísta, es decir, la adoración de la naturaleza, sustituyéndola a Dios. Nosotros adoramos a Dios nada más, no a los santos. Siempre lo recuerdo, veneramos a los santos y a la Virgen María, adoramos a Dios. No adoramos al sol, no adoramos al mar, no adoramos a las montañas, adoramos a Dios. Pero si nuestros ritos de sepultura, ¿no es cierto?, son panteístas, puede existir el riesgo de confusión. Y el otro tema es que llevarse las cenizas a casa implica que la veneración a esas cenizas, a ese recuerdo de la persona, puede ser inadecuado y utilizado para propósitos innobles. ¿Ok? Y hay un temor de eso. Está el diácono ya en línea telefónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El señor Miguel Ángel Flores Montúfar. Muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María Palacios. La pregunta. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Por qué ha decidido la Iglesia Católica, formalmente a través de un documento, que no se pueden esparcir las cenizas? Práctica que en el Perú se venía dando hace muchísimo tiempo, incluso con participación de sacerdotes. Esparcir las cenizas en el mar, esparcir las cenizas en una montaña, esparcir las cenizas en la tierra. ¿Por qué no es recomendado por la Iglesia Católica hacer esto? Bien, en principio hay que recordar que el documento que acaba de sacar la Santa Sede expresa que la cremación no está prohibida. Así es. Pero que no es una práctica católica habitual, sino más bien el entierro. Y mantener que no desaparezcan de nuestro recuerdo las cenizas de las personas que han sido parte de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestra familia. Así es. Ahora, al punto, padre, sí le quería preguntar, por favor, mucha gente ya lo hizo. ¿Tiene alguna culpa? Bueno, la ignorancia disculpa. Así es. En este caso, disculpa. Además, la disposición no había salido, ¿no es cierto? Entonces, no hay que mandar un mensaje primero de tranquilidad, ¿no es cierto?, a las familias que ya lo hicieron. Claro, efectivamente, lo que ha ocurrido es que mucha gente, previo al concilio inclusive, ya el año 1963, dentro del concilio, recién se establece que se puede hacer
la incineración, porque estaba prohibido, Así inclusive es. que quien deseara cremarse, entonces se le quitaban inclusive hasta las exequias católicas. Así es. Eso fue antes del Concilio Vaticano II, eso es verdad. Dentro del concilio, porque esto es el año 63, el 5 de julio del 63, había una instrucción que decía que ya se puede hacer la sepultura de estas cenizas, se pueden llevar las cenizas, y que se evite cualquier idea pagana, ¿no?, de esparcir las cenizas o echarlas al mar o al cielo o la tierra para unirnos, ¿no? Esta idea panteísta o nihilista. Así es. Entonces no está permitido. Ahora, ¿por qué padre, no está padre, le digo yo diácono, por qué esta idea es panteísta? Explique un poco a profundidad esto, porque esto sí es una práctica que ha sido muy recurrente. Decirle a los hijos, miren, yo cuando me muera quiero que me tiren en la bahía de Chorrillos porque yo fui muy feliz ahí de niña, todos mis recuerdos están ahí, y yo me quiero unir al mar, que es de donde quiero venir. ¿Por qué? ¿Por qué esa práctica para la iglesia no es apropiada? No es apropiada porque se busca efectivamente darle culto al cuerpo que ha sido a su vez templo del Espíritu de Dios, templo de los sacramentos. ¿Dónde se encuentra el sacramento en cada persona? Se encuentra dentro de ella. Yo no llevo el bautismo solamente en la partida y la dejo en la cama, o en el cuarto, o lo dejo en un escritorio. Lo llevo conmigo. Por eso es que la iglesia honra el cuerpo, le echa agua bendita, lo inciensa a la hora de la muerte, porque es templo del Espíritu de Dios. Y unirse. Ahora, le podrían decir, padre, desde un punto de vista discúlpeme, diácono, desde un punto de vista biológico, un cuerpo enterrado en tierra, en un ataúd de madera, se descompone también. Es decir, hay una descomposición natural, la madera se descompone, los huesos finalmente quedan sin ninguna carne, no hay más que muchos años después huesos que finalmente se van convirtiendo en polvo, ¿no es cierto? Y ese polvo se une a la tierra también. ¿No es exactamente lo mismo, solamente que un proceso acelerado el de la cremación? Sí, es el proceso acelerado en la cremación. Por eso es que la iglesia dice que no es contraria a su pensamiento que pudiera ocurrir, y sobre todo en lugares donde pudiera acontecer que hay una epidemia, que como fue con la bubónica en el norte, en un momento determinado tuvieron que cremarse los cuerpos. Así es. No, Entonces, o sea, está clarísimo, lo estoy poniendo en Twitter, que desde 1963 no está prohibido la incineración, al contrario, no es lo mejor, pero no está prohibido. Lo que ha cambiado es la disposición final de esas cenizas. O sea, aclarado en todo caso. O sea, aclarado, ¿no es cierto?, para fines de disposición final. ¿Por qué la iglesia tampoco quiere que las cenizas se queden en casa? Hay gente que dice, no, déjalas acá, las ponemos en un lugar, hacemos un altarcito, le podemos rezar en la casa. ¿Por qué no se permite eso? Es muy simple, no hay ninguna casa que yo conozca el día de hoy que tenga un cementerio en ella. No, Usted evidentemente. tiene una sala, un comedor, una cocina, un baño, una azotea, un tendedero, lo que fuera. Lo que acontece es que nadie tiene un lugar reservado. Y el gran problema es cómo nosotros favorecemos al muerto en la casa, donde hay lugares muy pequeños, donde viene la fiesta, donde alguien levanta una copa y comienza a dirigirse al muerto como si estuviera allí, vivo. El alma inmortal ya no está allí, está en Dios. Claro, pero Entonces, le dicen, pero le dicen, padre, lo hacemos con buena voluntad. Yo la verdad no me quiero separar de mi esposo, yo me siento muy sola, me gustaría tener las cenizas acá. Le vamos a hacer un altarcito en una esquina de la casa bien resguardado, o en el jardín chico que tenemos, vamos a hacer una grutita de la Virgen, ahí vamos a poner las cenizas. ¿Por qué no nos permiten? Porque
porque no es el lugar apropiado. El asunto está en que se crean los cementerios. Para los cementerios significa dormitorio, lugar donde vamos. El tener el muerto en casa, tener las cenizas en la casa, imita, porque el que tiene las cenizas en casa es el dueño de la casa, y el día que él quiera tener una reunión y viene el hijo de fuera y necesita orar, quiere ponerse frente a las cenizas o recordar algún acontecimiento personal, no lo puede hacer. Okay. No es el lugar Ahora, me apropiado. me hacen algunas preguntas por el Twitter interesantes. ¿Qué pasa en los lugares donde solamente hay cementerios católicos? ¿Qué pasa en el Perú sobre todo? Y la persona tiene otro rito y se quiere enterrar. ¿Se puede enterrar en un cementerio católico? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No hay Lo que acontece es que la mayor cantidad de cementerios en el Perú no son cementerios católicos, pertenecen a la beneficencia pública o a la municipalidad. O pertenecen a la municipalidad. Así Los es. cementerios católicos son muy pocos, Así es. ¿no? Diácono. Ahora son cementerios multiconfesionales. Diácono, Así es. una recomendación, ¿qué hacemos si tenemos un familiar que ya de pronto está al borde de la muerte, él y su familia lo sabe, y nos encontramos frente a esta disyuntiva muy, muy típica, ¿no?, entre lo humano y lo divino? Es el último deseo de esta persona frente a lo que hoy la Iglesia nos está diciendo, en el caso, por ejemplo, de esparcir las cenizas en el mar. ¿Cómo convencemos o cómo nos convencemos de esta situación? Convencernos de efectivamente de que hay un Cristo resucitado, que ustedes y yo esperamos ver la resurrección futura en Cristo. Segundo, la persona tiene que estar convencida antes. Dice Jesucristo, ¿dónde está la vida eterna? La vida eterna está en creer en Él y en el que lo envió. Pero si nos alejamos sobre pretexto de esta famosa frasecita, yo soy católico a mi manera, entonces yo creo lo que me conviene, acepto lo que me conviene y me olvido efectivamente de prepararme, inclusive porque la muerte, el término de nuestra existencia humana, se va a dar desde el momento de la concepción. Estamos llamados a la muerte. Ahora, aquí también hay algunas personas que dicen, mire, padre, es mucho más barato cremar, es una cuestión económica, ¿no es cierto? Y esparcir las cenizas es gratis, ¿se da cuenta? Hay un problema económico, la Iglesia nos obliga o a hacer un entierro, ¿no es cierto?, que cuesta, o a mantener en un columbario unas cenizas que también hay que pagar. Claro. Entonces, la norma dice que hay excepciones. Yo he leído eso, siempre hay excepciones. ¿La excepción económica es válida? A ver, en principio habría que tratar el tema y lograr efectivamente que hubieran cementerios católicos que pudieran prever que fueran más bajo los aranceles, que la gente tuviera la oportunidad de poder enterrar, porque al final también dentro de la muerte hay un negocio enorme. Así es. Un negocio enorme. Entonces, habría que prever, inclusive las municipalidades, las beneficencias, poder bajar los costos. Y si hay un cementerio católico, en caso de la gente que no puede, efectivamente debería también tener aranceles más bajos para que esta gente pueda enterrarse y no tenga que buscar la incineración como el medio más cómodo para la muerte. Pero le planteo la inquietud. Yo sé que ustedes, estos documentos, por cierto, hay que entenderlos así, siempre están en permanente revisión. O sea, para que se hagan una idea, hasta el 63 no se puede incinerar, hoy sí se puede incinerar. Siempre están, no son dogmas de fe, están en permanente revisión. Y yo sí creo que el tema económico en países muy pobres puede ser una consideración a tomar, porque efectivamente el negocio de la muerte lamentablemente no va a cambiar pronto. Los cementerios son caros, un nicho es caro, no le digo un mausoleo, el mismo acto del velorio, en fin, el ritual del velorio es caro. La familia a veces se arruina por hacer esto, hacerlo bien. Y hay gente que se aprovecha de eso también. Y por supuesto, hay buitres en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que tal vez una consideración a futuro dentro de las excepciones sea la excepción económica, ¿no es cierto? Como una forma de simplemente superar
un problema que en este momento para algunas familias, le digo, padre, es insuperable. O sea, no tiene cómo mantener un lugar permanente fuera de su hogar las cenizas porque no tiene la plata para hacerlo, ¿no? Bueno, muchísimas... Es un tema muy complicado y que aquí el mismo documento, Resurgiendo con Cristo, está hablando precisamente de que hay que contemplar los ordinarios del lugar con la conferencia episcopal. Podrán hacer alguna excepción de que se mantenga, pero efectivamente la idea es que se lleve a lugares donde pueda la gente hacer oración y que no se pierda. Claro. La idea es que no se pierda el recuerdo y el recuerdo corporal, ¿no? Y que pase de generación en generación. Así es. Claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros con estos puntos. Reitero a todos los que no son católicos, esta información les es irrelevante. O sea, pasan la página y vamos al siguiente tema. A los que sí son católicos, decirles que estos documentos cambian, ¿ok? Son documentos de orientación, no son dogma de fe. O sea, hace unos años no se podía, ahora sí se puede. El 63 yo nací, o sea, hace 53 años que sí se puede incinerar, no hay ningún problema. Es más, en las iglesias orientales se incinera porque no hay otra forma, pero lo que pide la iglesia es que hoy, en estos tiempos, ni te quedes con las cenizas en la casa, ni las esparzas, sino que las pongas en un lugar sagrado, que puede ser un cementerio, un columbario. Hay iglesias que tienen columbarios dentro de la iglesia, en Fátima, por ejemplo, acá en Lima. O que esperes las disposiciones de tu obispo, porque cada obispo tiene autonomía para decidir y cada conferencia episcopal, la peruana, puede decidir. Por ejemplo, como decíamos hace un instante, hay una epidemia brutal de peste bubónica y hay que incinerar los cuerpos. No hay otra forma de parar la epidemia, ¿ok? El entierro puede ser una posibilidad de daño posterior en contagio. Obviamente la conferencia episcopal va a estar a favor de una medida sanitaria, ¿no es cierto? Eso está incluso en el documento, pero tiene que haber una justificación. Lo que no se quiere, fíjense, es que se caiga en fetichismo, panteísmo y a veces hasta en brujería. Es decir, yo me llevo un pedacito de mi papá, tú te llevas otro pedacito de mi papá, cada uno tiene un pedacito, ¿no es cierto? Y ese ya no es tu papá, es el resto corporal de tu papá. Pero mira hasta dónde llega estas ganas de hacer negocio de lo que sea. Estaba leyendo una información ayer en referencia a este tema de que ya están recogiendo parte de las cenizas y las están convirtiendo en piedra para que se haga dije o gema, sí, y que el pariente lo tenga siempre consigo. Imagínense. Me parece, como dicen los gringos, un poco creepy, ¿no? Ajá. O sea, yo llevar colgado a mi papá en el pecho, no, la verdad no, gracias. Él tampoco quiere. Claro. ¿Ya? No quiero que mis hijos me lleven colgado también. Por favor, que me dejen tranquilo, ¿ya? Entonces, de verdad, claro, llega a haber muchas distorsiones, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra fe. ¿Qué es lo que dice nuestra fe? Que vamos a resucitar todos, en cuerpo y alma. Eso es lo que dice nuestra fe. En cuerpos glorificados. Obviamente, claro. Pues. Un cuerpo glorioso es un cuerpo lindo, pues. Es tu mejor versión de ti. Así y yo es. también decía, pero qué feo, voy a resucitar como cuando viejita. No. En tu mejor versión de ti. Pero vas a resucitar en cuerpo y alma. Aún cuando sea incinerado tu cuerpo, vas a resucitar en cuerpo y alma. Esa es nuestra fe. Acá estoy haciendo catecismo porque hay una acá al frente que se acaba de enterar. No solamente tu alma va a la gloria de Dios cuando tú mueres. Esa es una parte. La segunda parte es que en el juicio final todos resucitaremos en cuerpo y alma. Todos. Entonces, si esa es nuestra fe, el cuerpo tiene un significado, tiene un valor, es lo que nos acaban de explicar. Y lo que te dice la iglesia es, no puedes despreciar o desechar el cuerpo como si no valiera nada. ¿Ok? Si lo tiras al río, ya estás haciendo, no te has dado cuenta, pero estás haciendo un ritual panteísta propio de sociedades que creen en la naturaleza como una deidad. ¿Ok? Y para nosotros, los católicos, ni el sol, ni el río, ni el puma, ni el jaguar, ni la serpiente son dioses. ¿Ok? No lo son. Ni tampoco son los dioses del Olimpo. Entonces, como no lo son, lo que te dice la iglesia es, ojo, no hagas un ritual panteísta. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. El 30 de octubre está previsto ya el inicio de las conversaciones y el diálogo entre el gobierno y la oposición. Hay cierta reticencia por parte de la oposición al inicio de este diálogo. Ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha salido con esta típica frasecita de echarle la culpa de todo lo que está sucediendo, en este caso al presidente Barack Obama. Claro, Imagínate. el periodismo ya, qué chico, ya Así se es. acabó, ya está, listo. No pasará, Claro. venceremos, 4 frases cubanas y ya estamos. Bueno, estamos aquí con una activista a la que yo he entrevistado tantas veces y siempre en la entrevista estoy con la idea de que ahora sí se acaba, ¿no? Y no se acaba. Estamos con Paulina Fachín. Ella es integrante del Comando Simón Bolívar en el Perú, que también representa a Enrique Capriles, que también está en la lucha, por cierto, y unido, lo que me parece importante es esta mesa de unidad democrática, unidos también a los presos políticos que en este momento están sufriendo muchísimo y que están luchando por su libertad, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que Paulina nos cuente, porque además su historia, la historia de Paulina también es bien interesante, pero vamos a hablar de que nos cuente de cómo ves este momento. O sea, ¿es el momento, estamos viendo la caída de Maduro o todavía no? Hola, buenos días. Muy Muchas buenos gracias días. por esta invitación a esta radio maravillosa, Santa Rosa, y a, bueno, compartir estos minutos con ustedes en este momento tan neurálgico, tan importante que hay en Venezuela. Mira, yo creo que sí es el momento, porque yo creo que algo nos hemos caracterizado la oposición venezolana y es que hemos dado todas las muestras de que queremos una solución pacífica, electoral, constitucional y democrática para el país. Y creo que hemos dado una y otra vez muestras de ello. Pero el tema está en que ahora sí, con toda la responsabilidad del mundo, nosotros lo hemos dicho, que es que nos cerraron todas las puertas. Y a nosotros nos venían cerrando las puertas y nos metíamos por la ventana y nos metíamos por la rendijita a la puerta. Pero es que ahora sí es verdad que nos cerraron todas las puertas de que haya una salida democrática en Venezuela. Recordemos que lo que está pasando en este momento es que le cercenaron el derecho al pueblo venezolano, un derecho que está previsto en la Constitución, incluido por el mismo Hugo Chávez, que se llama referéndum revocatorio. Y nosotros hemos cumplido todos y cada uno de los pasos para llegar a este referéndum revocatorio. Desde ganar la asamblea con una mayoría contundente, con 112 diputados, que nos costó la muerte inclusive de líderes sociales, pero que lo hicimos, nos sometimos y sin embargo ganamos 112 diputados. Una asamblea nacional que no está disuelta, legalmente hablando, pero que tiene 28 sentencias en su contra, que tenemos un ejecutivo que desconoce cualquier moción, acuerdo, ley que se apruebe en el Congreso de la República de Venezuela y que tiene prácticamente inhabilitado a toda la directiva del Congreso, no tiene presupuesto, a los diputados no se les paga. Entonces, realmente la oposición... Mira, estamos en Radio Santa Rosa, yo digo que la Virgen lo cubre con su manto y que en Venezuela no ocurra algo más terrible de lo que ya viene ocurriendo, realmente es un milagro. Ahora, esta oposición se enfrenta a un poder judicial copado por Chávez, por lo que queda del chavismo, digamos, y un tribunal electoral, un Consejo Nacional Electoral. Esta señora Tibisay ya es una leyenda en Latinoamérica. Cuando caiga Maduro, esos se van presos todos. O sea, no hay forma de que esa transición sea negociada sin prisión. Y eso es lo que yo temo, que es lo que no encuentra Maduro. Maduro no encuentra una salida. O sea, Maduro se tiene que ir a Cuba, pero con él se tienen que ir mucha gente. Entonces, ¿eso es lo que tú crees que está pasando? Que no hay una solución negociada para una salida de Maduro, por lo tanto dice, acá me matan adentro pero yo no salgo. O esa negociación les resulta por demás injusta. Claro. Lo que pasa es que cuando tú eres un funcionario público, como son muchísimos de estos personajes que han cometido delitos de lesa humanidad, que están buscados por la justicia internacional y que no pueden salir del país porque simplemente tienen una requisitoria de la DEA, porque en Venezuela, hay que decirlo con toda responsabilidad, hay un narcogobierno. Claro. Entonces, esos son delitos que lamentablemente, así nosotros
querramos ponerlo o que ellos, mejor dicho, lo pongan en una bandeja de negociación. Como amnistía, digamos, ¿no? Lo pongan en una bandeja de negociación, son delitos de lesa humanidad que tienen una persecución internacional. Entonces, eso de una u otra forma es lo que está pasando. Y ahora ni siquiera se pueden ir a Cuba, porque Cuba se ha abierto a Estados Unidos y entonces tienen un problema, no tienen a qué país huir. Yo me imagino que estarán pensando Rusia o qué sé yo. Por eso el último viaje de Maduro. Ahora, Maduro se va en medio de esta crisis a un viaje larguísimo al Oriente. ¿Tiene eso alguna explicación, salvo que esté buscando refugio? Sí, tiene una explicación, miedo. ¿Miedo? Y el miedo es libre. Y buscar refugio también, y de ahí va como dictador también es libre, ¿no? Pero... Y de ahí se va al Vaticano a ver al Papa. Lo que pasa es que la historia con el Papa sí hay que explicarlo un poco. La oposición tenía mucho tiempo pidiendo una mediación del Papa Francisco. Uh-huh. Y el Papa Francisco se ha interesado mucho por el tema venezolano. Justamente nos acaban de nombrar el arzobispo de Caracas, de Venezuela, perdón. Y el Papa Francisco ha venido siguiendo muy de cerca, y la Iglesia Católica muy de cerca, el tema venezolano. Y la verdad que el Papa Francisco está tan preocupado porque la situación, la verdad, puede ser muy peligrosa para la ciudadanía, y que aceptó recibir al presidente Nicolás Maduro. Ahora, hay unas fotos allí que han aparecido en las redes que dicen que son unas fotos viejas. La misma periodista del Vaticano ha dicho que son fotos viejas. No sabemos bajo qué contexto el Papa Francisco realmente recibió a Maduro, y mucho menos qué le habrá dicho el Papa Francisco, ¿no? La información oficial nos dice, desde el Vaticano, nos dice que el Papa recibió al presidente Maduro en una cita que no estaba concertada, que fue sorpresiva. Así es, y que fue una cita completamente cerrada, donde inclusive no hubo fotografías. Entonces, después el gobierno sí saca unas fotografías que, por eso es que se habla de que estas fotos serían viejas, ¿no? Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, y imagínate, un diálogo propiciado a través del Vaticano, propiciado a través del mismo Papa Francisco. Bueno, ¿qué más se le puede pedir a la comunidad internacional? Una persona tan especial. El tema es que el diálogo tiene que tener condiciones mínimas, ¿no? Claro, lógico. O sea, yo no puedo, o la oposición venezolana, y así lo hemos declarado, no podemos ir a un diálogo cuando el domingo justamente fue asaltado violentamente por los círculos bolivarianos con armas el Congreso de la República. Por una parte, el día lunes salieron nuestros estudiantes valientes a las calles y fueron también cercenazos, reprimidos, con perdigonazos. Inclusive fue asesinado un estudiante en el estado Táchira. Seguimos con el tema de los presos políticos, continúa la persecución. Lo que tuvimos el ejemplo aquí en Perú palpable de que no dejaron entrar a los 4 periodistas de nacionalidad peruana que fueron detenidos por la Guardia Chavista. Que ya lo sacaron, ¿no? En Maiquetías. Hoy esperemos que lleguen sanos y salvos. Muchas gracias a las gestiones del cónsul y del embajador del Perú. Tenemos suspendido el referéndum revocatorio, que es un derecho del pueblo venezolano, es un derecho constitucional. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hay mucho interés en el Perú sobre este caso y sobre todo sobre estos derechos fundamentales que han sido cercenados durante años. Miren, esto empezó en 1998. Así es. Tienen 18 años de este drama, realmente, porque es un drama. Hoy el pueblo venezolano se muere de hambre. Un pueblo rico, pero realmente rico, mucho más rico que nosotros. Se muere de hambre. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 56 minutos, estamos con Paulina Fachín. Ella es abogada venezolana, activista e integrante de la Comando Simón Bolívar en el Perú, que representa a Enrique Capriles, hablando sobre la situación en Venezuela. Paulina además tiene a su familia en Venezuela, ella está exilada en el Perú desde el 2010, también víctima de una situación de violencia, pero su familia vive allá, sabe las necesidades. A mí lo que me preocupa mucho es esta combinación muy peligrosa de un pueblo con hambre. Déjense de vainas, o sea, en Venezuela no hay comida, o sea, no hay harina para hacer arepas, o sea, ese es el fin. Si no hay arepas, no hay pueblo, o sea, no es exageración.
insumos básicos de sobrevivencia como papel higiénico, jabón, champú, pasta de dientes, son difíciles de conseguir. Es difícil de conseguir azúcar, aceite, harina, leche. Olvídense. Entonces, como me decía, la gente se está alimentando de lo que da la tierra, que es básicamente frutas, verduras, un poquito de carne segunda, y ahí párala. No hay nada que se pueda importar, y además hay un problema grave de medicamentos. Cuando abrieron la frontera con Colombia, lo que más la gente cruzaba era buscar los inhaladores para el asma, o sea, cosas realmente básicas de sobrevivencia. Ese pueblo enardecido, ¿te imaginas tú? Enardecido, con un gobernante que impide, ¿no es cierto?, una salida democrática. ¿Tú crees que pueda haber un baño de sangre en Venezuela? Eso es lo que estamos tratando de evitar y eso es lo que quiere que haya el gobierno. ¿Tú crees que ellos quieren provocar un baño de sangre? Yo sí estoy segura de eso porque con los círculos bolivarianos, los tupamaros, la actitud de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Ayer, por ejemplo, salieron el ministro de Defensa de Venezuela con la cúpula. Así es. De las Fuerzas Armadas, pero yo creo que esa cúpula de las Fuerzas Armadas hay que llamarla por su nombre, es la cúpula chavista de las Fuerzas Armadas, porque es increíble ver al ministro de Defensa llamando al respeto a la Constitución, hablando al respeto de las leyes, respeto a la figura del presidente de la República, pero justamente cuando termina su alocución hace la siguiente frase: patria, socialismo, muerte. Claro. Entonces, eso ideológica, pues. Totalmente ideológico. Entonces, no entienden que, según la Constitución, ellas son las Fuerzas Armadas en defensa del pueblo de Venezuela. Y tampoco entendieron aquella frase famosa de Simón Bolívar, que aquel que levante las armas contra el pueblo. Entonces, realmente uno se pregunta definitivamente qué pasará por la mente de esta cúpula. Y la respuesta es muy clara. Se han convertido en parte del sistema de narcotraficantes que existen en mi país y se han vuelto también cómplices de la guerrilla colombiana que se ha desplazado a Venezuela, sobre todo a la parte occidental. Eso pasó en el Perú también. O sea, Fujimori termina gobernando no con un partido, sino con una cúpula militar. Y sobre la base de las armas asienta su dominio, su poderío. Ahora, ¿es posible que esa cúpula militar sea vencida? ¿O es invencible? O sea, el pueblo puede, la movilización popular, que sé que va a haber en estos días nuevamente, puede llegar a un punto en que los militares digan, no, nos tenemos que ir, esto se acabó. Mira, Rosa María, yo odio las generalidades. Claro. Y uno no puede decir que todas las Fuerzas Armadas son chavistas o que todas las Fuerzas Armadas de Venezuela han incumplido la Constitución y han violado los derechos humanos, porque ellos también son pueblo, ellos tampoco tienen comida, tampoco tienen medicina, y ya hemos tenido experiencias de verdad muy reconfortantes desde el punto de vista de ese gran abrazo que nos tenemos que dar los venezolanos luego de esta división tan profunda que hemos vivido en nuestra vida democrática de estos últimos años, si se puede hablar de democracia, que ha habido democracia. Y yo creo que el control que tienen los altos mandos militares va a ser sobrepasado por los mismos de abajo. Por los mismos de abajo, por los medios y los bajos, que sí sufren, que sí padecen y que sí no tienen comida y que no son, como decimos en Venezuela, unos enchufados, es decir, que trabajan porque quieren el bienestar de Venezuela y no porque quieren ganar o porque son unos corruptos. Ahora, ustedes han tenido la suerte y la desgracia mundial también de que el barril de petróleo se vaya a $50. Ese fue el fin de Maduro, en realidad, porque si el barril de petróleo estuviera encima de $100, tendría plata para regalar, como lo ha venido haciendo durante 18 años, haciendo populismo con la gente más pobre de Venezuela. El problema es que se le acabó la plata, ya no tiene de dónde. No hay negocio, y además PDVSA es una empresa que era magníficamente manejada. Hoy la gente que manejaba PDVSA está en todas partes del mundo menos en Venezuela, y la empresa está muy mal manejada. Entonces es una empresa que es la especie de ordeñadora, ¿no es cierto? La gallina de los huevos de oro. Exactamente, la vaca lechera, de la cual come todo el mundo, y resulta que la vaca lechera ya no tiene leche. Y eso también está afectando. Ahora, ¿cómo se sitúa, por ejemplo, Capriles frente a esto? O sea, él, yo sé que quiere una salida pacífica, que quiere una salida democrática, pero ya estamos en la situación en la que te quitan la salida democrática. ¿Cómo se sitúa él frente a eso?
Bueno, Capriles y la Mesa de la Unidad Democrática, porque recordemos que Capriles es nuestro líder como candidato a la presidencia y evidentemente uno de los voceros más importantes de la Mesa de la Unidad, pero nosotros funcionamos como unidad. Lógico. Y eso ha sido un triunfo. Y vamos en bloque con nuestras decisiones. Y la decisión del bloque, y está liderada en estos momentos igual por Capriles, es que hoy justamente en estos momentos se está realizando en Venezuela la toma de Venezuela. ¿Qué significa la toma de Venezuela? La toma de Venezuela es el pueblo en la calle, el pueblo protestando pacíficamente y ordenadamente en cada una de las capitales de mi país. Y en Caracas se suman 3 capitales, la del estado Vargas, la del estado Miranda y la del estado Aragua, con la Gran Caracas. Lo que estamos viviendo hasta el momento es el terror que tiene Nicolás Maduro de contarse y de que la gente se va en la calle. El metro de Caracas fue paralizado por el ejército bolivariano. Los accesos a Caracas también han sido interrumpidos. Y sin embargo la gente está en la calle, caminando, llegando como sea. A esta hora 9 de la mañana ya tenemos imágenes de lo que está pasando. Seguramente ahorita busco en Twitter y ahorita no tengo la televisión prendida acá, pero podemos sacar imágenes rápidamente de lo que está pasando en Venezuela. Y es importante este hashtag toma, ¿no es cierto?, toma de Venezuela, y acá la gente no entendía, parecía un golpe de Estado, ¿no? Pues la palabra toma parece golpe de Estado, pero no es un golpe de Estado, es una manifestación pacífica, pública, donde le están diciendo a Chávez, a Maduro, te vas. Ahora, va a haber un juicio político, o sea, un juicio político a Maduro que se inicia ya, un juicio político que puede implicar su destitución por el Congreso, digamos, muy rápidamente. Eso hay que aclararlo. El juicio político que se inició el día de ayer, porque así lo acordó nuestro poder legislativo, no es como el que acabamos de ver en Brasil. Es diferente. En la Constitución venezolana no se encuentra plasmado esa figura como tal. Sin embargo, se ha citado para este próximo martes a el presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué es lo que está poniendo en práctica o lo que está alegando la Asamblea Nacional para iniciar este juicio político? La violación del artículo 333 de la Constitución, donde dice que la Constitución tiene que ser cumplida tanto por sus autoridades como por los ciudadanos. Y en el caso de que se viole la Constitución, se tiene que restituir las garantías constitucionales para que sea cumplida. Ahora, si uno se va a las atribuciones del presidente de la República, la primera atribución que tiene el presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y en ese caso la Asamblea Nacional sí tiene la capacidad de dictar la vacancia del presidente de la República, que no significa que la vacancia significa la inexistencia del presidente de la República, sino que el presidente de la República no cumpla sus funciones, ni sus atribuciones, ni su competencia, que en este caso es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Obviamente. Ahora, si lo vacan, asume el vicepresidente. No, en este momento no. ¿En la Constitución de ustedes no asume el vicepresidente? Si lo vacan, si digamos el Congreso decide vacarlo y lo vaca en 24 horas, ¿qué sucede después? Asume el vicepresidente de la República y se llaman a unas elecciones presidenciales en 30 días. Perfecto. Siempre y cuando se haga antes del 10 de enero del 2017. Ok, entonces tiene que hacerse ya. Ahora, si tienen mayoría en el Congreso, tienen los votos para vacarlo, que lo vaquen. Así es. Lo que pasa es que hay que ser democráticos, hay que cumplir con la Constitución. ¿Lógico? Y reiterar lo que te he dicho en el principio, nuestra vía es constitucional, es democrática y es pacífica, y lo ideal es que hubiese sido salir de este tema de crisis humanitaria que vivimos en el país a través de la votación, porque Lógico. Eso le da legitimidad Lógico. Al ingreso de un presidente o a la salida de un presidente. Entonces, y ese es el miedo que tenía Nicolás Maduro. Entonces, la Asamblea Nacional, estos 112 diputados están allí por 14 millones de votos de venezolanos. Bueno, entonces eso hay que exaltar. Ya sé, pero ¿tú crees que puede haber una vacancia en las próximas 24 horas? No, porque para el próximo martes han convocado a Nicolás Maduro y ya creo que el próximo martes se estaría tomando una decisión. Claro, si no se presenta, lo vacan. Así es. Okay. Tenemos varias opciones también que estamos poniendo. Una es que vamos a denunciar y a demandar ante la Corte Internacional Penal a los representantes del órgano electoral venezolano por violación de la Constitución y los derechos humanos.
igual a varios de los magistrados. La semana que viene está viajando el presidente de la Asamblea Nacional al seno de la OEA para solicitar una asamblea extraordinaria que esperemos que se coordine ahora en la reunión que tienen en Cartagena para la aplicación de la Carta Democrática. Otra cosa que estamos iniciando es que el pueblo va a estar en la calle. Desde hoy el pueblo va a estar en la calle. Hoy era el referéndum revocatorio, hoy iniciaba la recolección de firmas. Entonces, como no vamos a estar recolectando firmas, igual vamos a estar en la calle. Es impresionante, estoy viendo fotografías muy temprano, ya como la gente se está, miren, acá hay de todo. De todas las ciudades, ¿no? Esto es Caracas, acá tenemos también Caracas en Avenida O'Higgins, que están concentrándose, en Valencia una gran concentración, ya está la gente muy temprano, acá también de nuevo la Avenida O'Higgins, del Paraíso. Los medios locales oficiales no están transmitiendo esas obviamente, imágenes, eso para aquí nada. Es muy conocido también. Caurimari, comienza concentración, tenemos en zona del Marqués, el Caracas, abarrotada de ciudadanos que reclaman respeto a la Constitución. Paraíso a esta hora, 10 de la mañana, toma de Venezuela. O sea, hay concentraciones y entran resultados, tengo acá por todas partes. Sabaneta de Barinas, o sea, ese es bien importante porque ahí nació Hugo Chávez, imagínate. Es el pueblo por excelencia de Chávez. No sé la cantidad de gente que hay en la calle, ¿ya? Y están realmente desesperados. Maduro está convocando a esta hora un consejo de defensa para evaluar lo ocurrido en la sesión de la Asamblea Nacional, pero lo que tiene que evaluar es que la próxima semana probablemente lo sacan y lo vacan. ¿No se contradice un juicio político con una mesa de diálogo? Sí y no. A ver. Era lo que le decía yo a un principio. Para nosotros el diálogo es fundamental y yo soy una convencida de que dialogando se entiende mejor la gente. Pero el problema es que tiene que haber condiciones mínimas. O sea, no puede ser que yo voy al diálogo, pero es que fue una burla total, de verdad, sinceramente, y me permiten explicarlo. El día lunes, cuando el Vaticano llama al diálogo, los representantes del Vaticano llaman al diálogo, a quien sentaron del lado del gobierno como representante del gobierno fue al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que era el que había llevado las hordas chavistas a asaltar el Congreso de la República el día anterior. Claro. Entonces, ¿cómo nuestros diputados, como nuestros representantes, pueden sentarse a hablar con el señor que el día anterior metió las hordas chavistas armadas a atacarlos en el seno y en plena sesión extraordinaria del Congreso de la República? Entonces, cuando me refiero a condiciones, es que no hay condiciones. Y una de las condiciones básicas es que se restituya y que realicemos el referéndum revocatorio, porque reitero... O si no, lo vacan, pues. Claro. Porque reitero, el pueblo venezolano quiere salir de este tema por una vía electoral, por una vía pacífica. Los venezolanos no somos violentos, para nada. Bueno, yo les recomiendo a todos, nos tenemos que despedir, que pongan hashtag en Twitter Toma de Venezuela, y la cantidad de fotos que cuelga la propia gente, pues es impresionante, de todos los rincones del país, de pueblos grandes, de pueblos pequeños, de avenidas, de calles, y la idea de estar en la calle, no trabajar, ¿no? Hasta que se resuelva la situación. Entonces, eso me parece impresionante. Y que hayan miles de personas, millones de personas en las calles diciendo, señores, se acabó el socialismo, se acabó esta cosa, queremos comer, queremos democracia, por favor, váyanse como quieran, pero váyanse por el amor de Dios. Ya tienen 18 años en el poder. Hora de irse, hora de irnos nosotros también. Mañana tenemos un gran programa. Mañana viene el ministro del Interior, Carlos Asombrío. Y es interesante porque hoy Pedro Pablo Kuczynski dará su balance de los 100 primeros días. Así es. Así que vamos a escuchar mañana también al ministro darnos un balance en materia de seguridad. Gracias a Paulina Fachín. Ha sido un gusto tenerla acá. Muy amable a ustedes por recibirme. No, sí, y nosotros nos despedimos, pero volvemos mañana de todas maneras. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ayer que recoge la información de O Globo, pero sí es evidente que si tienen que contar toda la verdad, incluso van a entrar a un sistema de cuentas
de información encriptada a la cual la policía no había podido entrar. Habían entrado, digamos, a una primera capa de información. La segunda capa, donde están las operaciones mayores, que se llaman las operaciones estructuradas, no habían podido entrar. Van a poder entrar ahí. Ahora, Gustavo Ritti explicaba también en un artículo interesante de Dile a Reporteros que recoge toda esta información ayer, que esto plantea problemas logísticos gigantescos porque es la delación colectiva más grande de la historia de Latinoamérica. Entonces hay 10 fiscales muy entrenados trabajando para recoger los testimonios de 68 personas que ustedes imaginarán no es un testimonio, hay que interrogarlo varias veces. Y luego este coro va a cantar de manera conjunta, si quieren, un canto, ¿no es cierto?, homogéneo y coherente, donde te van a decir de dónde salía la plata, a dónde entraba la plata, a dónde terminaba la plata. ¿Qué obras importantes hay en el Perú de Odebrecht? Irsa Sur, Toledo, que se hizo las patadas para que Odebrecht entrara, con otras constructoras también, pero cuando Odebrecht no debió haber entrado. Durante el tiempo de Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía, ojo, ahí hay complicaciones serias también. 2, Alan García, proyecto Olmos, gigantesco. Ustedes se acuerdan de García disfrazado de Odebrecht. Odebrecht hizo el Gran Teatro Nacional. Ahí lo hizo de regalo, hizo el Cristo. Por favor, el día que descubran que Alan García recibió plata de Odebrecht, ese Cristo se lo bajan, ¿ya? Porque Dios no merece eso, ¿no es cierto? Dios no merece un monumento a la corrupción. Pero primero que canten y que nos cuenten cómo lo hicieron. Y luego tenemos con Humala el el gasoducto sur. Y en Lima, Odebrecht tiene Rutas de Lima con Susana Villarán. Entonces, estamos hablando de cosas muy grandes. La gente no se imagina la magnitud si uno suma la cantidad de dinero en obra pública que ha tenido Odebrecht en el Perú. Estamos hablando de miles de millones de dólares, no de millones de dólares, miles de millones de dólares. ¿Ok? Y por supuesto ha hecho consorcios en el Perú. Eso no significa que los que construyeron en el Perú sean todos culpables, por cierto, pero los que agenciaban las coimas eran ellos. Y no tenían, según la información que he recogido, color político, ningún problema, con todos entraban. No se hacían problema con la ideología, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, a todos los coimeaban. Ningún problema con tal de conseguir la obra pública, era un modus operandi. Va a confesar el padre de Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht, también va a confesar, porque él puede contar la historia anterior, es decir, cómo un esquema de corrupción se genera a través de décadas de corrupción en el Brasil y luego se exporta. No vamos a tener acá paz, les aseguro, durante meses, una vez que la delación premiada de Odebrecht termine. Así que a los corruptos peruanos vayan pensando si les conviene más irse de una vez al Poder Judicial, contarlo todo, devolver la plata y pedir una colaboración eficaz ya, para cantar y echar a todos los demás. Piénsenlo bien, porque lo que se les viene es la noche completa. Piénsenlo bien. Y ahora sí, la prensa no va a poder callar. Es demasiado grande. Y es demasiado grande, ¿por qué? Porque el público pide a gritos que se le informe de esto. No es que yo tenga grandes poderes, ¿no es cierto? Porque Santa Rosa me ampara. Ayer me decía, no, pues tú tienes ayuda extra. De repente tengo una ayudita extra, es verdad. Nunca está de más. Lo que sucede es que el público reclama conocer esto. El público tiene derecho a saber esto. Es su plata. Por eso cubrimos periodismo político. Y si no le gusta al señor Castañeda, quiere decir que nuestro trabajo lo estamos haciendo muy bien. Han hecho cosas asquerosas en Twitter. Han hecho una cuenta de Twitter simulando la de Habla Castañeda y dice Habla Vaga. ¿Ya? Llena de insultos a Susana Villarán con videos producidos, con producción de videos, todo eso pagado con la plata de la Municipalidad de Lima. Yo ya le he dicho al fiscal desde el Twitter, señor fiscal, incluya esta cuenta en el expediente. Porque esto es pagado con plata, con dineros de la municipalidad. Y hagan una investigación de todos los que están siendo pagados con dinero, mi dinero, para insultarme. Porque que lo hagan gratis, bueno, pues que insulten. Pero que con el dinero de la municipalidad me insulten, no te pases, pues, ¿no? Y es demasiado.
Eso se llama malversación de fondos. Nadie le paga a la municipalidad impuestos para que insulte a periodistas. Porque acá es bien fácil, ¿no? O te insulto y te demuelo y te denigro, o te doy plata para publicidad. Bueno, en Radio La Santa Rosa no necesitamos plata para publicidad porque somos pobres, re pobres. Y los insultos no me dan miedo. Entonces, pues búsquense otra estrategia, porque esta no les va a resultar. Y a la señora fiscal, lo que necesite, aquí estamos. Tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a la pausa. Estábamos preocupados hace unos días con Abel Ángeles, director y productor de este programa, por darle un ribete nacional a este asunto que aparentemente involucraba solo a Lima. Bueno, no solo es nacional, ahora vemos con sorpresa que esto es latinoamericano. Todo el Perú, como les digo, acabo de estar hablando 20 minutos con Ayacucho, ya, porque han vivido el mismo problema con Oscorima, conocen el modus operandi y la técnica además de callar a los periodistas, coimear a los periodistas o amedrentar a los periodistas. Pues no les va a resultar. ¿Y saben qué es lo más grave? Que todas las técnicas que usan los mafiosos las han usado en estos 6 días. Con lo cual, el EQQD, lo que queríamos demostrar, está probado. O sea, uno que manda al abogado por delante, uno que sale a victimizarse, otro que insulta a los periodistas, otro, prensa muda, distribución de plata entre prensa. Por Dios. Ya, por Dios, qué impotencia. Ya está la fiscalía actuando. Esperemos que no se eche para atrás. Destaco esta parte del mensaje que ayer Luis Castañeda Locio ha puesto en Facebook. Nosotros seguiremos trabajando con el mismo ahínco de siempre y sin quejarnos de la escasez de recursos. Y no sé si es una promesa o una amenaza, ¿no? Eso es lo que me aterra, porque quieren 1.000 millones de soles para hacer obras para los panamericanos. Mira, que las haga otra entidad. Claro. Que las haga otra entidad. Ahora, después de este bloque vienen 2 temas importantes. Muy importantes. Que han llamado mucho la atención. Mucho nos han llamado por el tema de las cenizas de las personas difuntas. Y como esta es una radio pastoral y a mí me gusta hacer catequesis, vamos a hablar de esto con un especialista. Y también vamos a hablar de Venezuela, porque las cosas en Venezuela cada vez están más cerca. Yo siempre he tenido esa esperanza, creo que hace 10 años que tengo esa esperanza, más cerca al fin. Ya el Congreso venezolano aprobó iniciar un juicio político contra Maduro, un procedimiento constitucional, ¿no es cierto? Y vamos a estar con Paulina Fachín, que es abogada, activista y es integrante del Comando Simón Bolívar en el Perú, que ha representado a Enrique Capriles durante mucho tiempo, y vamos a ver cuál es el estado de la cuestión y qué perspectivas ve ella para una marcha muy grande que ha sido convocada para hoy en Venezuela. Así que tenemos mucho en el programa, no se muevan. Victoria, 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 como decía anoche yo, victoria, victoria. La Fiscalía se va a ocupar del asunto y el asunto está en primera plana, señor Castañeda. No me ganó. Vamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras. Los católicos que pudieran prever que fueran más bajo los aranceles, que la gente tuviera la oportunidad de poder enterrar, porque al final también dentro de la muerte hay un negocio enorme. Así es. Un negocio enorme. Entonces, habría que prever, inclusive las municipalidades, las beneficencias, poder bajar los costos. Y si hay un cementerio católico, en caso de la gente que no puede, efectivamente debería también tener aranceles más bajos para que esta gente pueda enterrarse y no tenga que buscar la incineración como el medio más cómodo para la muerte. Pero le planteo la inquietud. Yo sé que ustedes, estos documentos, por cierto, hay que entenderlos así, siempre están en permanente revisión. O sea, para que se hagan una idea, hasta el 63 no se puede incinerar, hoy sí se puede incinerar. Siempre están, no son dogmas de fe, están en permanente revisión. Y yo sí creo que el tema económico en países muy pobres puede ser una consideración a tomar, porque efectivamente el negocio de la muerte lamentablemente no va a cambiar pronto. Los cementerios son caros, un nicho es caro, no le digo un mausoleo, el mismo acto del velorio, en fin, el ritual del velorio es caro. La familia a veces se arruina por hacer esto, hacerlo bien. Y hay gente que se aprovecha de eso también. Y por supuesto, hay buitres en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que tal vez una consideración a futuro entre las excepciones sea la excepción económica, ¿no es cierto? Como una forma de simplemente superar un problema
que en este momento para algunas familias, le digo, padre, es insuperable. O sea, no tiene cómo mantener un lugar permanente fuera de su hogar las cenizas porque no tiene la plata para haciendo, ¿no? Bueno, muchísimas... Es un tema muy complicado y que aquí el mismo documento, Resurgiendo con Cristo, está hablando precisamente de que hay que contemplar los ordinarios del lugar con la conferencia episcopal. Podrán hacer alguna excepción de que se mantenga, pero efectivamente la idea es que se lleve a lugares donde pueda la gente hacer oración y que no se pierda. Claro. La idea es que no se pierda el recuerdo y el recuerdo corporal, ¿no? Y que pase de generación en generación. Así es. Claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros con estos puntos. Reitero a todos los que no son católicos, esta información les es irrelevante. O sea, pasan la página y vamos al siguiente tema. A los que sí son católicos, decirles que estos documentos cambian, ¿ok? Son documentos de orientación, no son dogma de fe. O sea, hace unos años no se podía, ahora sí se puede. El 63 yo nací, o sea, hace 53 años que sí se puede incinerar, no hay ningún problema. Es más, en las iglesias orientales se incinera porque no hay otra forma, pero lo que pide la iglesia es que hoy, en estos tiempos, ni te quedes con las cenizas en la casa, ni las esparzas, sino que las pongas en un lugar sagrado, que puede ser un cementerio, un columbario. Hay iglesias que tienen columbarios dentro de la iglesia, en Fátima, por ejemplo, acá en Lima. O que esperes las disposiciones de tu obispo, porque cada obispo tiene autonomía para decidir y cada conferencia episcopal, la peruana, puede decidir. Por ejemplo, como decíamos hace un instante, hay una epidemia brutal de peste bubónica y hay que incinerar los cuerpos. No hay otra forma de parar la epidemia, ¿ok? El entierro puede ser una posibilidad de daño posterior en contagio. Obviamente la conferencia episcopal va a estar a favor de una medida sanitaria, ¿no es cierto? Eso está incluso en el documento, pero tiene que haber una justificación. Lo que no se quiere, fíjense, es que se caiga en fetichismo, panteísmo y a veces hasta en brujería. Es decir, yo me llevo un pedacito de mi papá, tú te llevas otro pedacito de mi papá, cada uno tiene un pedacito, ¿no es cierto? Y ese ya no es tu papá, es el resto corporal de tu papá. Pero mira hasta dónde llega estas ganas de hacer negocio de lo que sea. Estaba leyendo una información ayer en referencia a este tema de que ya están recogiendo parte de las cenizas y las están convirtiendo en piedra para que se haga dije o gema, sí, y que el pariente lo tenga siempre consigo. Imagínense. Me parece, como dicen los gringos, un poco creepy, ¿no? Ajá. O sea, yo llevar colgado a mi papá el pecho, no, la verdad no, gracias. Él tampoco quiere, claro. ¿Ya? No quiero que mis hijos me lleven colgado también. Por favor, que me dejen tranquilo, ¿ya? Entonces, de verdad, claro, llega a haber muchas distorsiones, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra fe. ¿Qué es lo que dice nuestra fe? Que vamos a resucitar todos, en cuerpo y alma. Eso es lo que dice nuestra fe. En cuerpos glorificados. Obviamente, claro. Pues un cuerpo glorioso es un cuerpo lindo, pues es tu mejor versión de ti. Así y yo es. también decía, pero qué feo, voy a resucitar como cuando viejita. No, en tu mejor versión de ti. Pero vas a resucitar en cuerpo y alma. Aún cuando sea incinerado tu cuerpo, vas a resucitar en cuerpo y alma. Esa es nuestra fe. Acá estoy haciendo catecismo porque hay una acá al frente que se acaba de enterar. No solamente tu alma va a la gloria de Dios cuando tú mueres. Esa es una parte. La segunda parte es que en el juicio final todos resucitaremos en cuerpo y alma. Todos. Entonces, si esa es nuestra fe, el cuerpo tiene un significado, tiene un valor, es lo que nos acaban de explicar. Y lo que te dice la iglesia es, no puedes despreciar o desechar el cuerpo como si no valiera nada. ¿Ok? Si lo tiras al río, ya estás haciendo, no te has dado cuenta, pero estás haciendo un ritual panteísta propio de sociedades que creen en la naturaleza como una deidad. ¿Ok? Y para nosotros, los católicos, ni el sol, ni el río, ni el puma, ni el jaguar, ni la serpiente son dioses. ¿Ok? No lo son. Ni tampoco son los dioses del Olimpo. Entonces, como no lo son, lo que te dice la iglesia es, ojo, no hagas un ritual panteísta. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. El 30 de octubre está previsto ya el inicio de las conversaciones y el diálogo entre el gobierno y la oposición. Hay cierta reticencia por parte de la oposición al inicio de este diálogo. Ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha salido con esta típica frasecita de echarle la culpa de todo lo que está sucediendo, en este caso al presidente Barack Obama. Claro, Imagínate. el periodismo ya, qué chico, ya se acabó, ya está, listo. No pasará, Claro. Venceremos, 4 frases cubanas y ya estamos. Bueno, estamos aquí con una activista a la que yo he entrevistado tantas veces y siempre en el entrevista estoy con la idea de que ahora sí se acaba, ¿no? Y no se acaba. Estamos con Paulina Fachín. Ella es integrante del Comando Simón Bolívar en el Perú, que también representa a Enrique Capriles, que también está en la lucha, por cierto, y unido, lo que me parece importante es esta mesa de unidad democrática, unidos también a los presos políticos que en este momento están sufriendo muchísimo y que están luchando por su libertad, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que Paulina nos cuente, porque además su historia, la historia De la Sociedad Dominica de Medio de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos en vivo al aire a esta hora con A Pensar Más. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Te traje lo que te prometí. Tenemos la información oficial, gracias a ROM Reports, sobre este tema que ha causado muchos comentarios, ¿no? Así es. Nosotros tenemos, pues, pobreza, pero tenemos buenos contactos, ¿no? Entonces, el Vaticano nos da información todos los días. Noticias del Vaticano es parte de la programación de esta radio. Y quiero que ustedes escuchen exactamente, porque hay que siempre ceñirse a la versión oficial. Correcto. ¿No? ¿Qué es lo que se ha dispuesto en materia de sepultura? ¿Ok? Vamos a pensar en el concepto más amplio. Escuchemos, por favor, a nuestro corresponsal en Roma. ¿Lo tenemos ya? Es un informe, adelante. propiedad El informe. exclusiva de su familia, sino de toda la Iglesia. El Vaticano ha recordado que en los casos de incineración, lo mejor es depositar las cenizas en un cementerio y no en la casa de un particular. El cuerpo de una persona fallecida no es propiedad privada de los parientes. Un muerto es hijo de Dios, forma parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Por esto no tenemos ritos privados para despedir a los fallecidos, sino una celebración pública. Ante el aumento del fenómeno de las cremaciones, el Vaticano ha decidido publicar el documento A Resurgendum in Christu. En él se recuerda que la Iglesia no es contraria a la incineración, pero que prefiere la sepultura. Se explica que hay prácticas como esparcir las cenizas en el mar que no van en línea con la fe de la Iglesia, entre otras cosas porque dejan al margen a toda la comunidad cristiana. Debemos superar un pensamiento demasiado individualista que se cierra en torno a la familia de cada uno. Nuestras familias son parte de una gran familia de Dios. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo y por eso la sepultura es la forma normal para los cristianos, para los católicos. En el documento también se recomienda la práctica de la sepultura para evitar malentendidos, funerales panteístas, naturalistas o nihilistas que no se corresponden con la tradición católica. Eran las palabras del cardenal Gerald Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y quién mejor que él para dar una explicación sobre este tema, ¿no? Así es. Desde la fuente oficial. Desde la fuente oficial, que gracias a Radio Santa Rosa y a toda la red Sodomco podemos poner de primera mano. Vamos a conversar también con el señor Miguel Ángel Flores Montúfar, diácono, para hablar justamente de la cremación y sepultura de los difuntos. Un asunto que evidentemente a todos nos preocupa por dos razones básicas. La primera es, todos nos vamos a morir, no les estoy dando una primicia, eso ya lo saben, y todos vamos a recibir algún tipo de sepultura. Y a su vez todos tenemos que dar sepultura a las personas que queremos. Y hay que tomar algunas decisiones. Hay personas que quieren anticiparse a lo que va a suceder el día de su muerte y toman disposiciones que su familia honra. A veces son disposiciones muy complejas, como ustedes comprenderán, y la familia se encuentra en dificultades para honrarlas.
¿no es cierto? Y en ese contexto yo creo que el mensaje de la iglesia es interesante. Vamos a conversar justamente de esto. Primera premisa, por favor. He escuchado en una radio en la mañana algo que es mentira. Sí se puede incinerar para los católicos. Ojo, la información que vamos a dar a partir de este momento es católica. Si usted no es católico, todo lo que digamos es irrelevante. ¿Ok? Puede hacer usted lo que le dé la gana. Pero si usted quiere una sepultura católica, sí puede incinerar. Incluso leyendo la información oficial ayer, se recoge lo que comentábamos, las iglesias orientales, ¿no es cierto?, tienen la costumbre de incinerar porque justamente en Japón, por ejemplo, por ley está prohibido enterrar porque no hay espacio. Entonces los cementerios son pequeños jardines llenos de urnitas muy chiquititas en forma, digamos, de imagínense ustedes un ladrillo invertido con una inscripción y ahí están las cenizas. Lo que quiere el Papa, y en realidad el prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, es que la sepultura de esas cenizas tenga un ritual sagrado, ¿ok? Es decir, que se les lleve a un camposanto, lo que se conoce como un cementerio, como un camposanto. ¿Para qué? Eso es lo importante. Para que ahí haya memoria, haya oración, haya recuerdo. Si las cenizas se esparcen por el viento o por la tierra, la iglesia teme que comience a darse un culto panteísta, es decir, la adoración de la naturaleza, sustituyéndola a Dios. Nosotros adoramos a Dios nada más, no a los santos. Siempre lo recuerdo, veneramos a los santos y a la Virgen María, adoramos a Dios. No adoramos al sol, no adoramos al mar, no adoramos a las montañas, adoramos a Dios. Pero si nuestros ritos de sepultura, ¿no es cierto?, son panteístas, puede existir el riesgo de confusión. Y el otro tema es que llevarse las cenizas a casa implica que la veneración a esas cenizas, a ese recuerdo de la persona, puede ser inadecuado y utilizado para propósitos innobles. ¿Ok? Y hay un temor de eso. Está el diácono ya en línea telefónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El señor Miguel Ángel Flores Montúfar. Muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María Palacios. La pregunta. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Por qué ha decidido la Iglesia Católica, formalmente a través de un documento, que no se pueden esparcir las cenizas? Práctica que en el Perú se venía dando hace muchísimo tiempo, incluso con participación de sacerdotes. Esparcir las cenizas en el mar, esparcir las cenizas en una montaña, esparcir las cenizas en la tierra. ¿Por qué no es recomendado por la Iglesia Católica hacer esto? Bien, en principio hay que recordar que el documento que acaba de sacar la Santa Sede expresa que la cremación no está prohibida. Así es. Pero que no es una práctica católica habitual, sino más bien el entierro. Y mantener que no desaparezcan de nuestro recuerdo las cenizas de las personas que han sido parte de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestra familia. Así es. Ahora, al punto, padre, sí le quería preguntar, por favor, mucha gente ya lo hizo. ¿Tiene alguna culpa? Bueno, la ignorancia disculpa. Así es. En este caso, disculpa. Además, la disposición no había salido, ¿no es cierto? Entonces, no hay que mandar un mensaje primero de tranquilidad, ¿no es cierto?, a las familias que ya lo hicieron. Claro, efectivamente, lo que ha ocurrido es que mucha gente, previo al concilio... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los periódicos. 8 de la mañana, estamos aquí muy contentos, Ismael y yo,
porque, por favor, los periódicos. Ahí están. Nunca los he recibido con tanto gusto. A ver. Después de, 6 días, acá tenemos en portada de La República: fiscal investigará a Castañeda por caso OAS y pedirá los WhatsApp de Giselle Segarra con Piñeiro. Mientras comisiones de transportes y de justicia acuerdan citarlo. La República. Y luego tenemos en Perú 21, no puedo creerlo. Ministerio Público pone en la mira a Castañeda. El Comercio, en portada. ¿También? También en portada. La Fiscalía evalúa si abre proceso contra el alcalde Luis Castañeda. Labor, magistrada anticorrupción analizará si existen indicios de irregularidades en el proyecto Línea Amarilla y el bypass de 28 de julio. ¿Qué te parece? Esta radio humilde que Dios nos ha dado, que es chiquita, pobre, ¿no? No tiene plata, no tiene auspicios, pero los tiene ustedes. Hizo un milagro. Este milagro es Santa Rosita. El día jueves, reitero la historia, IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, Romina Mela, sacan esta investigación tan importante de una negociación incompatible en realidad entre Luis Castañeda y Leo Piñeiro, a través de la abogada Giselle Segarra, mientras él no era alcalde de Lima, y esta negociación para evitar a toda costa tener vía Parque de Rímac y luego construir un bypass que, como sabemos, tiene bastantes cuestionamientos técnicos y políticos. Muy bien, esta información se difunde el jueves en la tarde. Yo la leí, yo pensé que el miércoles en la tarde, y yo pensé que esto reventaba el jueves. Y que el domingo iba a ser noticia. Obviamente, más que tiempo más de más para la preparación de un reportaje, ¿no? Y hablamos con Gustavo Gorriti el jueves, y mi pregunta fue, Gustavo, ¿por qué esto no está en ningún medio? O sea, uno se asusta porque realmente cuando uno hace una investigación así, comienza a pensar, de repente me he equivocado tanto que por eso nadie me lo reproduce, ¿no? Y ahí me di cuenta el jueves que esto era simple y llanamente un acto coludido, si quieren, de alguna manera, orquestado de alguna manera, para que no se hable de un tema vital. Y a partir de ese momento ustedes me habrán visto, y además han viralizado parte de este programa, ya en La Mula y en otros portales, donde yo explico de la forma más simple posible por qué esto es importante. Esto ha sido el día jueves, esto ha sido el día viernes. Lo del domingo ha sido un escándalo para mí, que ningún programa noticioso nacional saque una línea de esta materia y saquen realmente, discúlpenme, tonterías por lo que me han contado. Y ya ayer martes, ¿no es cierto?, el asunto para Castañeda era incontrolable, porque no hemos parado. Yo no he parado en el blog, no he parado en el Twitter, tengo 2 millones de seguidores, lo siento, no me los pueden quitar, ¿no es cierto? Tengo, gracias al señor Castañeda, 500,000 de personas en Facebook que no han parado de leer esta información, y tengo a Radio Santa Rosa. Entonces, y la columna de La República. Sería una periodista, como dicen, exiliada, se me niegan las puertas de la televisión. Yo feliz. Si puedo hacer lo que he hecho en 6 días, lo volvería a hacer exactamente igual. Hoy tenemos a Castañeda Locio respondiendo vía Facebook en la típica respuesta del culpable. Discúlpenme, la victimización total. No responde nada de los hechos imputados. No habla de Giselle Segarra, no habla de la pertinencia de la obra, no habla de por qué firmó en primer lugar con OAS sin comunicarle a nadie, ¿no es cierto?, en el año 2010. De eso no habla. Él lo que tiene delante es una acusación grave. ¿Y qué dice? Me quieren bajar al llano de la calumnia y la injuria. Entonces, pero por lo menos contestó, lo cual es notable. Notable. Lo segundo, ¿no es cierto?, además de esta victimización, es lanzar a los abogados y a Patricia Juárez a decir, esta es una conversación entre privados, lo cual es falso. Porque el tema de conversación es recursos públicos, como se ha explicado, y lo ha explicado Maritere Bustamante ayer, también en una conversación muy reproducida aquí, es que se trata de dinero del Estado, de una obra pública gigantesca, y ni siquiera del Estado, del peaje, de lo que usted pone todos los días. OAS se lleva 2/3 del peaje de Lima por los próximos 40 años.
¿Con qué derecho va a decidir el señor Castañeda por lo bajo si se hace un parque o no se hace un parque, cuando ni siquiera era alcalde? O sea, yo le decía a algunos colegas, ¿qué parte no entienden? Se tiraron un contrato, se lo tiraron abajo, un contrato que era bueno para la ciudad, para hacer una obra pública que no tiene ninguna pertinencia y que vale mucho menos que el parque y nadie sabe dónde está el vuelto. ¿Dónde está el vuelto? Eran 75 millones del fideicomiso, de dólares. Y reitero lo que dije, lo de Moreno, que ha tenido N portadas, ¿no es cierto?, es moco de pavo. O sea, Moreno no ha visto $1.000.000 pues junto en su vida. ¿Ya? Eso, de verdad, eso no vale ni el tomógrafo. O sea, estamos hablando aquí de un negocio gigantesco, donde una empresa probadamente corrupta, que tiene a su presidente preso, ¿no es cierto?, hace negocios a través de una empleada, ex empleada de la municipalidad, y hace reuniones, ella sugiere, ella es maestra, ella decide si se firma o no se firma. Y le da la idea al monorriel, por si acaso, por si acaso, para que tenga ideas de campaña. Entonces, estamos hablando de hechos muy graves. Y más graves aún, porque ayer, y eso hay que explicarlo con paciencia también, ayer por fin se ha llegado a un acuerdo entre la Fiscalía brasileña, por ponerlo de forma muy simple, es una fiscalía especial, ¿no es cierto?, y Marcelo Odebrecht en representación de todo el grupo Odebrecht. Van a testificar 68 funcionarios de Odebrecht, 50 de los cuales están presos, a cambio de una delación premiada, que es, como dice Gustavo Ritti, una colaboración eficaz pero con esteroides. Te bajan la pena radicalmente, pero cuentas todo. Y si mientes en algo, te vas preso. Y los 68 funcionarios principales de Odebrecht van a contarlo todo, hasta el último coimeadito que han tenido en sus vidas. Tienen que contarlo todo y además lo van a cotejar con lo que han dicho los otros. ¿Se dan cuenta? Y en Brasil, que quede claro, los delitos cometidos en el extranjero por un brasilero se juzgan en el Brasil. Por lo tanto, tienen la obligación de confesar todo lo que han coimeado fuera de Brasil, lo que incluye Panamá, Ecuador, Perú, México y todos los lugares donde han tenido obra pública. Acá no solamente se calcula que van a caer 130 diputados, no sé qué número bárbaro de senadores, el propio presidente Tanner, Lula, sino también presidentes latinoamericanos. No ha sido mencionado en la nota de Infobae. Inclusive, ya el año 1963, dentro del concilio, recién se establece que se puede hacer la incineración, porque estaba prohibido, inclusive que quien deseara cremarse, entonces se le quitaban inclusive hasta las exequias católicas. Así es. Eso fue antes del Concilio Vaticano II, eso es verdad. Sí, dentro del concilio, porque esto es el año 63, el 5 de julio del 63, había una instrucción que decía que ya se puede hacer la sepultura de estas cenizas, se pueden llevar las cenizas, y que se evite cualquier idea pagana, ¿no?, de esparcir las cenizas o echarlas al mar o al cielo o a la tierra para unirnos, nuestra idea panteísta o nihilista. Así entonces no está permitido. Ahora, ¿por qué padre, no está padre, le digo yo diácono, por qué esta idea es panteísta? Explique un poco a profundidad esto, porque esto sí es una práctica que ha sido muy recurrente. Decirle a los hijos, miren, yo cuando me muera quiero que me tiren en la bahía de Chorrillos porque yo fui muy feliz ahí de niña, todos mis recuerdos están ahí y yo me quiero unir al mar, que es de donde quiero venir. ¿Por qué? ¿Por qué esa práctica para la iglesia no es apropiada? No es apropiada porque se busca efectivamente darle culto al cuerpo que ha sido a su vez templo del Espíritu de Dios, templo de los sacramentos. ¿Dónde se encuentra el sacramento en cada persona? Se encuentra dentro de ella. Yo no llevo el bautismo solamente en la partida y la dejo en la cama, o en el cuarto, o lo dejo en un escritorio, lo llevo conmigo. Por eso es que la iglesia honra el cuerpo, le echa agua bendita, lo inciensa a la hora de la muerte,
porque es templo del Espíritu de Dios. Y unirse. Ahora, le podrían decir, padre, desde un punto de vista ya, discúlpeme, diácono, desde un punto de vista biológico, un cuerpo enterrado en tierra, en un ataúd de madera, se descompone también. Es decir, hay una descomposición natural, la madera se descompone, los huesos finalmente quedan sin ninguna carne, no hay más que muchos años después huesos que finalmente se van convirtiendo en polvo, ¿no es cierto? Y ese polvo se une a la tierra también. ¿No es exactamente lo mismo, solamente que un proceso acelerado el de la cremación? Sí, es el proceso acelerado en la cremación. Por eso es que la Iglesia dice que no es contraria a su pensamiento que pudiera ocurrir, y sobre todo en lugares donde pudiera acontecer que hay una epidemia, que como fue con la bubónica en el norte, en un momento determinado tuvieron que cremarse los cuerpos. Así es. No, o sea, está clarísimo, lo estoy poniendo en Twitter, que desde 1963 no está prohibido la incineración, al contrario, no es lo mejor, pero no está prohibido. Lo que ha cambiado es la disposición final de esas cenizas. O sea, aclarado en todo caso. O sea, aclarado, ¿no es cierto?, para fines de disposición final. ¿Por qué la Iglesia tampoco quiere que las cenizas se queden en casa? Hay gente que dice, no, déjalas acá, las ponemos en un lugar, hacemos un altarcito, le podemos rezar en la casa. ¿Por qué no se permite eso? Es muy simple, no hay ninguna casa que yo conozca el día de hoy que tenga un cementerio en ella. No, evidentemente. Tiene una sala, un comedor, una cocina, un baño, una azotea, un tendedero, lo que fuera. Lo que acontece es que nadie tiene un lugar reservado. Y el gran problema es cómo nosotros favorecemos al muerto en la casa, donde hay lugares muy pequeños, donde viene la fiesta, donde alguien levanta una copa y comienza a dirigirse al muerto como si estuviera allí, vivo. El alma inmortal ya no está allí, está en Dios. Claro, pero entonces, le dicen, padre, lo hacemos con buena voluntad. Yo la verdad no me quiero separar de mi esposo, yo me siento muy sola, me gustaría tener las cenizas acá. Le vamos a hacer un altarcito en una esquina de la casa bien resguardado, o en el jardín chico que tenemos, vamos a hacer una grutita de la Virgen, ahí vamos a poner las cenizas. ¿Por qué no nos permiten? ¿Por qué? Porque no es el lugar apropiado. El asunto está en que se crean los cementerios. Para los cementerios significa dormitorio, el lugar donde vamos. El tener el muerto en casa, tener las cenizas en la casa, imita, porque el que tiene las cenizas en casa es el dueño de la casa, y el día que él quiera tener una reunión y viene el hijo de fuera y necesita orar, quiere ponerse frente a las cenizas, o recordar algún acontecimiento personal, no lo puede hacer. Okay. No es el lugar apropiado. Me hacen algunas preguntas por el Twitter interesantes. ¿Qué pasa en los lugares donde solamente hay cementerios católicos? ¿Qué pasa en el Perú sobre todo? Y la persona tiene otro rito y se quiere enterrar. ¿Se puede enterrar en un cementerio católico? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No hay lo que acontece es que la mayor cantidad de cementerios en el Perú no son cementerios católicos, pertenecen a la beneficencia pública o a la municipalidad. Pertenecen a la municipalidad. Los cementerios católicos son muy pocos. Así es. ¿No? Ahora son cementerios multiconfesionales. Diácono, una recomendación, ¿qué hacemos si tenemos un familiar que ya de pronto está al borde de la muerte, él y su familia lo sabe, y nos encontramos frente a esta disyuntiva muy típica, ¿no?, entre lo humano y lo divino? Es el último deseo de esta persona frente a lo que hoy la Iglesia nos está diciendo, en el caso, por ejemplo, de esparcir las cenizas en el mar. ¿Cómo convencemos o cómo nos convencemos de esta situación? Convencernos efectivamente de que hay un Cristo resucitado, que ustedes y yo esperamos ver la resurrección futura en Cristo. Segundo, la persona tiene que estar convencida antes. Dice Jesucristo, ¿dónde está la vida eterna? La vida eterna está en creer en Él y en el que lo envió.
Pero si nos alejamos sobre pretexto de esta famosa frasecita, yo soy católico a mi manera, entonces yo creo lo que me conviene, acepto lo que me conviene y me olvido efectivamente de prepararme, inclusive porque la muerte, el término de nuestra existencia humana, se va a dar desde el momento de la concepción. Estamos llamados a la muerte. Ahora, aquí también hay algunas personas que dicen, mire, padre, es mucho más barato cremar. Es una cuestión económica, ¿no es cierto? Y esparcir las cenizas es gratis. ¿Se da cuenta? Hay un problema económico. O sea, la iglesia nos obliga o a hacer un entierro, ¿no es cierto?, que cuesta, o a mantener en un columbario unas cenizas que también hay que pagar. Claro. Entonces, la norma dice que hay excepciones. Yo he leído eso. Siempre hay excepciones. ¿La excepción económica es válida? A ver, en principio habría que tratar el tema y lograr efectivamente que hubieran cementerios